Hoy siento el piano bajito y la silla se mueve. Si alguien usted pueda levantar sus manos y su adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te adoramos y te exaltamos, Señor Jesús. Queremos bendecirte, Dios. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Vengo a ti. Vengo a ti. Vengo yo a ti a expresar mi gratitud. Oh, vengo a ti. Vengo a ti. Vengo yo a ti a expresar mi gratitud. Te adoramos hoy, Señor. Expresamos nuestra gratitud a ti, Dios. Bendecimos, Padre bueno. Hoy te exaltamos, Dios eterno. Mi paz, pues ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Decimos, Él es mi paz. Él es mi paz, pues ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Oh, echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz.
es mi paz, pues ha roto, oh, dígalo con todo el corazón, todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Lo repetimos, Él es mi paz. Él es mi paz, pues ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Oh, Él es mi paz. Él es mi paz. Oh, Él es mi paz. Él es mi paz. Te adoramos hoy, Señor Jesús. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Tan cierto que cuando le hablo me puede oír. Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Oh. ¿Por qué no levanta su voz una vez más y le decimos: tan cierto como el aire que
respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo me puede oír. Señor Jesús, gracias porque tú siempre estás con nosotros. Dígale gracias, Señor, por siempre estar con nosotros. Gracias, Señor, por siempre estar con nosotros. Gracias por siempre estar ahí, por nunca dejarnos abandonados, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra solamente a ti, Señor Jesús, porque tú la mereces. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Regálele ese fuerte aplauso al Señor. Puede tomar asiento. Es una gran bendición estar aquí. Y la invitación a la próxima actividad que van a tener de jóvenes también es una... ya el pastor me había hablado en estos... Ayer fue, ¿no? En esta semana, el jueves que nos vimos. Y siempre es una bendición. Lo que se invierte en jóvenes es precisamente eso, una inversión. Nunca es un gasto. Y siempre es bueno invertir en la juventud. Yo no sé si usted habrá sacado cuenta de los que tienen hijos, cuántos habrán gastado en un hijo durante toda su vida. Y si se pone a sacar cuenta, pues usted dice, lo regaña más rápido. Le dice, me debes más de lo que yo pensaba. Hay una historia que se dio en estos 2000, en estos años 2000, es relativamente reciente la historia. La historia de una persona, de un hombre llamado Blade y Amy. Esta fue una historia que se dio en Inglaterra. Amy vivía en Londres y era una fanática del teatro. Le gustaba el teatro y estudiaba teatro. Lo hizo profesionalmente. Y después de estar involucrada en el teatro, después se metió a la música. Y estando en la música, dicen quienes conocían a Amy que nunca desafinaba y que nunca tenía un problema de tiempo. Que grabando era una de las personas que en una sola toma hacía absolutamente todo lo que tenía que hacer. En una grabación lleva muchas tomas, regularmente hay muchas tomas hechas, pero sin embargo a Amy se le hacía muy fácil, era una mujer muy talentosa. Y Blade, quien fue su esposo en los siguientes años, Blade era un mala conducta, la persona que nunca se portaba bien, era el indisciplinado, era el más rebelde de todos, era todo lo contrario a lo que había sido Amy hasta el día que lo conoció. A veces nosotros pensamos que la gente que tenemos alrededor no nos va a influenciar, pero la gente alrededor nos puede influenciar dependiendo de qué nosotros estamos llenos. Nosotros no vivimos para huirle, no somos cristianos para huirle a la gente que está afuera en peligro. Nosotros estamos aquí, uno, para ser llenos de Dios y que esa llenura de Dios nos lleve a poder acercarnos a gente que tienen una mala conducta y que lo que está dentro de nosotros cambia a esas personas por dentro. Amén. Sin embargo, todo el talento que tenía Amy no iba a ser suficiente para cambiar la vida de Blade. Amy se hizo muy famosa, ganó un Brit Award, ganó Grammys, ganó los MTV Awards, pero Blade lo había llevado a un mundo de descontrol. Blade la había llevado a un mundo de drogas, a un mundo de alcohol. Y de repente, al pasar de los años, esta muchacha que nunca desafinaba, que nunca estaba perdida en el tiempo de las canciones, de repente comenzó a desafinarse, de repente perdió el control en sus conciertos,
De repente en sus conciertos se quedaba sin cantar. Y una de las presentaciones más famosas en las que hizo esto fue en una donde por más de 40 minutos estuvo parada sin decir una sola nota, sin hacer absolutamente nada. Y el público todavía continuaba ahí, esperando a ver qué era lo que iba a suceder. Dicen que un día el público se cansó y en vez de aplaudirla comenzaron a abuchearla. La persona que la habían respetado por tanto tiempo había perdido el control de absolutamente todo. Y en el 2009, la persona que le había dañado o que había influenciado en su vida, le había influido en su vida y que había hecho que ella se metiera en un mundo de drogas y alcohol, de repente se divorcia de ella. Y fue su peor problema con las drogas. Cuando se alejaba de ellas, caía en otra cosa, caía en el alcohol. Y realmente pareciera que la gente se acostumbró a verla así. El 22 de julio del año 2011, Amy estaba sola en la parte de afuera de su habitación en un hotel. Era solamente su guardaespaldas. Y a las 3 de la mañana del día 23 de julio del 2011, le escribió a un amigo y le puso: estaré aquí para siempre. ¿Y tú? Y ese fue el último mensaje de ella. Después de esto no se escuchó absolutamente nada, no se escuchó ningún movimiento en su habitación, pero como era común en ella, después de drogarse tanto y después de emborracharse tanto, pasaba mucho tiempo dormida, así que su guardaespaldas no hizo absolutamente nada, simplemente la dejó ahí. Y a eso de las 3 de la tarde, su guardaespaldas dijo: ya esto es demasiado, así que entró a la fuerza a su habitación y la estrella del soul, Amy Winehouse, había muerto. La autopsia decía que tenía 4,16 gramos de alcohol por litro de sangre. Y para que tenga una referencia de esto, el límite para tener un coma de alcohol es 3,5. Ella tenía 4,16. Ella estaba por encima de lo que podría causarle un coma de alcohol a alguien. Ahora, yo quisiera, este fue un documental que vi en algún momento y quisiera regresar al texto, al último mensaje de texto que ella mandó. Estaré aquí para siempre. ¿Y tú? Y esto me lleva a pensar en un personaje que para su vida tenía una respuesta y que la sigue teniendo el día de hoy. Que sigue siendo relevante la misma respuesta que pudo haber tenido ella, o que quizás también se la estaba diciendo a ella en ese momento, pero en su alcoholismo no pudo escuchar la voz de alguien que sí pudo estar en ese momento. Y ese es Jesús diciendo: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, el yo estoy contigo es una promesa. Y una promesa de Dios es como un cheque en blanco. Las promesas de Dios están escritas en la Biblia y lo quisiera poner como si fuera un cheque en blanco. Cualquier persona podría agarrarlo y cobrarlo. El yo estoy contigo podría tomarlo cualquier persona, pero no todo el mundo lo toma. El yo estoy contigo no es solamente para nosotros. El yo estoy contigo es una promesa de Dios. Pero no todo el mundo, incluso nosotros muchas veces siendo cristianos, dejamos que las situaciones nos agobien a nosotros y se nos olvida tomar ese cheque en blanco. Se nos olvida tomar esto en serio y decir: sí, yo sé que tú estás conmigo, así que me voy a agarrar de esa promesa de que estás conmigo. Entonces el problema no es el Dios de las promesas. El problema es el ser humano y sus decisiones. El problema somos nosotros y las decisiones que tomamos a diario. Porque todos tomamos decisiones todos los días. Porque si Dios está ahí, ¿por qué razón nosotros nos inclinamos hacia los demás? Si Dios está ahí, ¿por qué muchas veces nos inclinamos a otras cosas, a otras situaciones?
¿Por qué buscamos la solución en el lugar equivocado? ¿Por qué buscamos soluciones a nuestros problemas donde no las hay? Usted tiene un problema familiar o matrimonial y hay personas con las que no puede ir, definitivamente. Si una persona está cargando con 20 divorcios encima, la solución para sus problemas va a ser fácil y yo se la puedo decir, la que les va a decir. Divórciate. Porque esa ha sido su solución. Si usted tiene problemas económicos y usted va con alguien que sus problemas económicos los ha resuelto endeudándose más, ¿cuál cree usted que va a ser la solución que esa persona le va a presentar? La más obvia, endeúdate un poquito más. Sales de esto, le pagas a 10 y de ahora en adelante le debes a uno solo. Lo que pasa es que ese uno solo al que le debe lo puede dejar sin casa. Eso es lo que no dicen. Entonces, sin embargo, no solo Dios está en tus situaciones de ahora, Dios también ha estado en tu pasado y va a estar en tu futuro. Y Él tiene el control de todo, aunque tú tomas muchas veces decisiones buenas y decisiones malas. Y Dios nos permite a nosotros conocer gente. ¿Y para qué entonces Dios nos permite conocer gente si podrían dañarnos a nosotros? Dios no lo permite para nosotros impactarlo. Porque parece que no, pero ellos necesitan al Dios que tú y yo tenemos. Y nosotros podríamos decir, es que me da vergüenza. Voy a parecer un loco si me pongo a hablar de Jesús. Y yo sé que no todo el tiempo podemos montar un culto, un servicio en medio del trabajo. Pero nuestros actos hablan más fuerte y dicen con más impacto si estás o no estás lleno de Dios. Como nosotros reaccionamos, dice muchísimo, muchísimo más. Como nosotros reaccionamos ante todas las cosas, dice muchísimo, muchísimo más. ¿Cuántos crecieron en la iglesia? ¿Cuántos pasaron toda su vida en la iglesia? Nadie, solamente yo y dos más, y tres. No soy el único. Pues no sé los 4 que están allá si les pasó lo mismo, pero yo crecí siendo un niño en la iglesia y para mí era bien complicado ver todo lo que pasaba y a veces no entendía las oraciones. Para mí, Señor, apresura los pasos de los que vienen en camino, era como que Dios andaba apurando a todo el mundo. En mi mente, no juzguen la mente de un niño de 5 años porque eso es lo que piensa. Entonces, para los que crecimos en la iglesia, nosotros vimos la espiritualidad en etapas. Entonces nosotros nos sentaban en las sillas de al frente y estábamos viendo todo lo que estaba pasando. Nosotros veíamos la película completa de todo lo que estaba pasando. Para nosotros, para mí, para mis hermanos, mi papá era pastor y mi papá fue misionero de las Asambleas de Dios por mucho tiempo. Para nosotros las campañas eran Disney. Teníamos el camino libre. Corríamos de un lado a otro. Y nosotros veíamos muchas cosas, muchas reacciones que tenía la gente a la hora de que algo estuviera pasando con ellos, lo que nos habían dicho que era el Espíritu Santo tratando con ellos. Y en la mente de un niño, lo que puede pasar muchas veces es, parece que uno es más espiritual que el otro. Porque uno se ponía a pensar, bueno, aquí hay uno que está llorando, Dios lo tocó. Pero ¿y el que se cayó? Dios lo tocó más duro. Está más lleno todavía. Y el que habló en lengua, ese lo empujó. En la mentalidad de un niño, eso es lo que puede parecer que está sucediendo. Pero al ir creciendo, uno buscaba tener esa experiencia y al pasar el tiempo parecía que esa experiencia no estaba hecha para nosotros.
Porque mis amigos todos habían tenido una experiencia con Dios y yo no había tenido una experiencia con Dios. Porque todos sabían lo que era ser llenos de Dios, y para mí, como no había sucedido nada de eso, yo decía, a lo mejor yo no estoy lleno. A lo mejor lo que pasa es que yo no soy digno. Y lo que estaba sucediendo era que estábamos metiendo a Dios en una caja y creíamos que como así pasó con otras personas, de esa misma forma tenía que pasar con uno. Y bueno, de repente sentí algo extraño. Sentí algo, no fue ninguna de las reacciones que los demás decían tener, o no eran las reacciones que yo veía a los demás. Así que yo pensaba que no había experimentado a Dios o que no estaba lleno de Dios porque no tenía las reacciones de los demás. Así que yo regresaba de un campamento, regresaba de una campaña, regresaba de un servicio, regresaba de un retiro, sintiendo que no era lo suficientemente bueno para que Dios se dignara de mí. Y me costaba muchas cosas. Me costaba mucho pasar al frente. Uno tal vez por miedo. Y dos, porque nunca me pasaba lo que le pasaba a los demás. Y la gente me veía pensando, ¿qué habrá pasado con el hijo del pastor? De que no hay bendición para él, eso es que algo hizo. Si mi pecado más grande era agarrar la leche en polvo, echarle azúcar y comerme la escondida. Pero en la mente de alguien que ha visto solo una forma y que ha pensado que esa es la única forma en la que Dios está actuando, a veces dejamos a un lado y sentimos una frustración al pensar que no está sucediendo lo mismo que sucedía con otros. Muchas veces al salir de la iglesia me sentía frustrado y otras veces no. Digo, yo estaba preocupado porque a lo mejor estaba haciendo algo o a lo mejor estaba haciendo mal y no me estaba dando cuenta. Pero el asunto era que no me rindiera fácil. No había sucedido nada hasta ese momento, pero a la hora de hacer algo en la iglesia, era el que estaba ahí. Igual me gustaba estar en la iglesia, no es que no quería estar en la iglesia. Es que habían cosas que no me habían pasado a mí y que me tenían frustrado. Pero amaba estar en la iglesia, amaba leer la Biblia, me veía cantando, me veía predicando. Y aunque soñaba el sueño de Dios para mí, la frustración volvía cada vez que había una administración y no pasaba nada conmigo. Y ese no pasaba, entre comillas, no era porque no pasaba nada, sino porque estaba pegado a la creencia de cuando el Espíritu Santo te toca, tiene que pasar esto. Y encerramos a Dios en una caja. Y entonces me fui dando cuenta con el paso de los años que mucha gente, por complacer a los demás, terminaron imitando lo que veían en otros. Terminaron haciendo lo que estaban viendo en otras personas. Y que nos dimos cuenta de que había gente que mejor se tiraba al piso para que no creyeran que era un pecador. Y tratar de sentir la experiencia de otros, se los diré de esta forma, tratar de sentir, de creer o de fingir la experiencia de otro es plagio. No podemos fingir la experiencia de otros, porque hay una experiencia que Dios quiere darnos a nosotros. Y entonces cuando fue pasando el tiempo, me di cuenta de que no era imitar la experiencia de otro lo que me haría sentir lleno de Dios, sino cómo reaccionaba en mi vida diaria. Y si usted tiene una vida espiritual o una experiencia espiritual fingida, a la hora de enfrentar situaciones, sus reacciones no serán nada espirituales. Si usted finge tener una experiencia con Dios, a la hora de reaccionar ante los problemas que hay en la vida, que están para los no cristianos y para los cristianos también, a la hora de enfrentar esos problemas, usted no va a reaccionar de una forma espiritual.
¿Hay un problema con las reacciones que tenían los demás? No. No, si eso no era el problema. El problema era si fingía tener una reacción ante la presencia de Dios. Eso sí era un problema. Porque no podía fingir algo que no estaba sucediendo. ¿Sabe que ante Dios no debemos fingir que Él está porque Él está? No, es algo que no podemos fingir. No podemos fingir que Dios está porque simplemente Él está. Pero hacer lo que los demás hacen para decirle a la gente, yo soy espiritual, no está bien. Porque si finges aquí, entonces cuando estés afuera se te va a hacer muy difícil. Porque al salir de la puerta para allá, hay un campo misionero al que nos enfrentamos todos los días. Al que vamos todos los días. Y ante el campo misionero, ante la batalla que puede haber allá afuera, tú no puedes fingir una experiencia o la experiencia de otro. Yo no sé dónde creció usted, pero yo crecí en Venezuela, donde o eras cristiano o no lo eras. Puntos medios no había, porque mi papá era el pastor y atrás teníamos un brujo y al lado teníamos a otro más. O sea, puntos medios no había. Y no estaban contentos con nosotros ahí. Así que la experiencia no podía ser fingida. ¿Me entiende por qué lo estoy diciendo? Si usted me pone a mí en ese contexto, usted va a entender lo que yo le estoy diciendo. Fingir la experiencia con una guerra constante, no puedes. O eres soldado o te retiras. Entonces no se podía fingir que Dios estaba. No podíamos fingir que el Espíritu Santo nos había tocado. Necesitábamos reflejar a Dios. Necesitábamos reflejar a Dios ante otros. Por eso, aunque yo creía que no pasaba nada conmigo, de momento mi mamá alguien vino y me dijo, oye, tu hijo está ungido. Lo vi cantando y tocando en una ciudad y había presencia de Dios. Pero yo no lo había tomado así. Yo no sabía que estando estático, sin que estuviera pasando nada en mí, había algo que sí estaba sucediendo del otro lado. Y eso te puede cambiar la vida, porque muchas veces nosotros estamos esperando tener una experiencia y pensamos que la experiencia va a ser igual que la que nos contaron. Y de repente, Dios te puede estar visitando todas las noches, levantándote a las 3 de la mañana y no te has dado cuenta. Porque te dijeron que la experiencia tenía que ser en la iglesia. ¿Sabe dónde yo fui bautizado? ¿Sabe dónde hablé yo en lenguas y dónde fui bautizado en lenguas? Antes de dormir. No estaba en la iglesia. No era que no iba a la iglesia. Tenía que ir a la iglesia por 2 razones. Una porque me gustaba y otra porque era el hijo del pastor. Entonces, pero a mí me gustaba. Pero mi experiencia con el Espíritu Santo fue antes de dormir. Yo me había puesto cómodo. Y entonces tuve una experiencia en el lugar menos convencional. La experiencia del Espíritu se da dentro de nosotros y afecta a lo que está afuera. Y aunque muchas veces pudieras pensar que no soy digno o que pienses que no eras digno de Dios, muchas veces podrías estar teniendo experiencias con Dios que no estás tomando como experiencias con Dios.
Muchas veces Dios te puede estar hablando acerca de algo y no lo estás tomando porque no lo estás tomando muy en serio, porque dices, es que yo en ese momento no estaba orando. Dios no me puede estar hablando en este momento. Si la realidad es que una relación con Dios no se da solamente en el momento en que estamos orando. Si tengo una relación con Dios, eso es algo que sucede durante todo el día. Y con el tiempo yo me di cuenta, justo para este tiempo en el que esto se ha puesto de moda, que el peor enemigo del cristiano, que el peor enemigo de la humanidad es la virtualidad. Con el tiempo me he dado cuenta que la virtualidad es una apariencia de la realidad y está definida como un proceso imaginario. Es algo que tú crees que es así, pero no lo es en su totalidad. Hoy usted puede encontrarse en las redes documentales hechos con media verdad o con una mentira completa, dependiendo de quién la pagó. Y ante un mismo hecho usted puede escuchar a alguien que tiene una versión y hay otro que tiene otra versión. La semana pasada fue que murió la reina. Bueno, pues después que tan pronto que murió la reina, Diana de Gales, que murió en el 90 y pico, volvió a hacer tendencia en las redes. No habían redes cuando ella murió. Y hoy, 20 y pico de años después, vuelve a hacer tendencia porque la gente saca su opinión acerca de. Y todo el mundo es experto en realeza. De la semana pasada para acá han salido muchos expertos en la realeza. Todos vieron el mismo documental. Todos vieron la misma serie de Netflix. Nadie tiene nada nuevo. Tienes que estar allá adentro para saber cómo es el asunto. Pero todo el mundo se volvió experto porque hubo una idea que alguien lanzó. Esto es lo que pasa adentro. Y a veces la gente afuera tiene una idea de lo que pasa aquí. Y las ideas que lanzan los documentales dependen de quién la pagó. Si yo pago un documental que van a hacer para mí, obviamente yo no voy a decir cosas malas de mí. Entonces, existen muchos documentales hechos con media verdad o una mentira completa. Nosotros compramos o vamos a lugares después de leer un review. Si los reviews son malos, entonces no entramos. Y puede ser que el que escribió el review estaba molesto con el dueño. Pudo haber sido un empleado que se fue molesto y dice, la comida es malísima, aunque él era el chef. La gente puede escribir desde su problema personal, desde un pleito personal. Y a veces la gente define por sus crisis. Y desde las crisis todo se ve mal. Porque en las crisis Dios está, pero tú no lo ves. Pero que tú no lo veas no significa que Él no está. Que tu crisis no te deje ver a Dios no significa que Él no está. Tu crisis no te deja hacer eso, pero Él está. Entonces, no todo lo que vemos es como pensamos que está allí. En pandemia, en el tiempo de pandemia, mucha gente, usted ve, salían muchísimos videos de errores de la gente estando en una charla o estando en su trabajo. Porque de la cintura para arriba tenían un traje, pero de ahí para abajo andaban sin zapatos y con un short. Andaban todavía con la pijama. Y como la gente solamente estaba viendo de aquí para acá, pues a mucha gente no le importaba vestirse completo para eso. O sea, había una apariencia de algo. O sea, que tú lo vieras bien vestido no significaba que tenían los zapatos puestos. La familia muchas veces está en la misma posición. Pretendemos que tenemos una familia perfecta, que no tiene ningún problema, pero que a la hora de tener problemas entre ellos busca aliados. Pretendemos y decimos, yo tengo una familia perfecta.
Esta es la gran familia que Dios me ha dado. Y cuando existe algún problema entre alguno de los hermanos, un hermano busca al otro hermano para tener un aliado. Y entre los dos, lanzarle a aquel. Ese es el concepto que nosotros decíamos de tener una familia perfecta. Ya no es tan perfecta. Y es como la espiritualidad fingida. Y para hacérselo más claro, y como esta semana fue Día de la Independencia, se lo voy a decir como lo diría Cantinflas. Ahí está el detalle, chato. Hay una parte que puedes ver, las reacciones humanas frente a ti, y hay muchas que tú no puedes ver. No sabes cómo reacciona la gente hasta que lo enfrentas al primer problema. No sabes cómo reacciona un cristiano hasta que lo ves jugando fútbol. Okay. No sabes qué tan cristiano es hasta que tiene la oportunidad de tener poder en sus manos y entonces dice, ahora me las cobro de todo, con todos. No sabes quién es cristiano, no sabes hasta dónde llega tu cristianismo hasta que te ponen de jefe en tu trabajo y tú dices, voy a ayudar o este es mi momento. Las voy a cobrar todas. ¿Me entiendes? Son situaciones normales, pero son situaciones reales que dicen qué tan llenos estamos nosotros de Dios. ¿Y por qué todo esto? Porque si nosotros no sabemos reaccionar afuera, entonces es difícil decirle a la gente, yo estoy lleno de Dios, o yo te puedo ayudar, o te vengo a hablar de Jesús. Porque si soy un mal trabajador, si soy un mal vecino, es bien complicado decirle a la gente, yo tengo a un Jesús que te puede salvar. Porque te va a decir que te salve a ti primero. Entonces, a veces la gente puede decir, es que esta persona tiene un demonio, voy a reprenderte el demonio que tiene. No, espérate un momentito, antes de que te ponga a reprender el demonio, piensa en el día que lo pudiste haber ayudado y no lo hiciste. Y eso se convierte en una barrera para que tú llegues a esa persona. El yo estoy contigo todos los días no solamente significa que Dios está conmigo para ayudarme a resolver mis problemas. Porque el yo estoy contigo está diciendo yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Y el fin del mundo pueden ser muchas cosas. Pueden pasar muchas cosas hasta el fin del mundo. Y el yo estoy contigo nos tiene que llevar a mostrar a ese Dios que está con nosotros. ¿Cuál es el fin de tu mundo? ¿Cuál es el fin de tu mundo? Donde la realidad se aleja de lo virtual y puedes ver exactamente cómo eres. Cuando puedes ver cómo enfrentas las crisis y saber que en el fin de tu mundo está Dios. Cuando te estresas y puedes estar seguro de que Dios ahí está y que siempre estará. No está para evitar que pases por eso, está para fortalecerte y llevarte a crecer en cualquier escenario. Hay una canción que cantan mucho las iglesias afroamericanas que dice, no me quites la montaña que tengo al frente, mejor ayúdame a pasar por encima de ella. Que sería muy fácil si Dios viniera quitándonos todas las montañas. Pero si no nos quita, si Dios nos quita las montañas, nunca vamos a aprender absolutamente nada. ¿Hacia dónde te diriges cuando te sientes solo? ¿Te vas hacia un teléfono, hacia un cuarto donde estás solo? ¿O quiénes son los que te rodean? A veces buscamos personas para no sentirnos solos, cuando realmente nunca hemos estado solos. Y el sentirnos solos puede traernos o el creer que nos sentimos solos puede traer muchísimos problemas. A mí no me gustaba estar solo.
Y eso que a mí no me gustaba estar solo, me trajo muchos problemas. Más que soluciones, lo único que me trajo fue problemas. Cuando yo entendí que Dios me dejaba solo para que estuviera solas con Él, entonces ahí cambiaron las cosas. Pero realmente a la mayoría de nosotros no nos gusta estar solos. Y para los que crecimos en una familia hispana, no nos gusta sentirnos solos, no nos gusta estar solos, porque en las familias hispanas no hay un solo hijo. Si hay un solo hijo, eso está muy gringo. Tres, 4, 5, 10. Mi familia somos 7 hermanos. Mi papá tuvo 9 hermanos. Mi mamá tuvo 6. Yo tengo primos que no conozco. Y como siempre hemos vivido tan rodeado de gente, a nosotros no nos gusta estar solos. Pero hay alguien que definió perfectamente bien cómo no sentirnos solos y cómo saber que Dios está con nosotros. Y yo quiero que usted lo busque, porque en Hechos 17:16 está Pablo en Atenas. Pablo sabía muy bien y conocía muy bien un concepto que dice que Dios está más cerca de lo que nosotros pensamos. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban ahí, que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por ahí. Algunos filósofos, epicúreos, estoicos, entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Eso es lo que decían de Pablo. Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Y decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron. Porque nos vienes usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significa. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían ahí se pasaban el tiempo, escuche bien esto, sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Eran como las últimas semanas viendo todo lo que tiene que ver con la reina. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Y Pablo se lanza, para mí, uno de los mensajes más importantes y que nos hace ver a Dios y sentir a Dios más cerca de lo que nosotros pensamos. ¿Saben qué? Ellos tenían un lugar, el Areópago, en un lugar donde estaban las caras y donde estaban monumentos de cada uno de los dioses que ellos tenían. Y ellos, para no equivocarse y decir, por si acaso hay un Dios más, aparte de todos los que nosotros tenemos, vamos a poner este monumento para que ese Dios no se enoje con nosotros. Vamos a poner este otro monumento aquí y se lo ponemos al Dios no conocido, por si acaso. Y entonces los adoramos a todos, incluyendo a ese Dios no conocido. Y mire cómo entra Pablo aquí. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un lugar con esta inscripción: al Dios no conocido. Y les dice, pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Ya podía cerrar su Biblia y se podía ir. Porque lo que les estaba diciendo ahí era algo que ellos entendían perfectamente bien y hasta ahí habría sido suficiente. Porque ellos ya habían escuchado
lo que Pablo había dicho anteriormente. Y les dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. Hablándole de su Dios, de ese Dios no conocido, de ese que ellos no conocían y al que le hicieron una imagen. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Y ahora, aquí, cuando usted lee esto que dice que no se deja, ni se deja servir por manos humanas, lo que está hablando es que muchas veces lo que nosotros decimos de que hacemos algo para Dios, las manos que reciben eso que nosotros hacemos para Dios son manos humanas. Cuando usted hace algo por alguien, es como si usted lo estuviera haciendo con Dios. Cuando usted sirve a alguien, es como si usted estuviera acercándose a alguien de parte de Dios. Entonces, lo que yo voy a darle a la gente no puede ser lo que a mí me sobre o lo que a mí no me guste. Es que esto no me gusta, entonces mejor se lo doy al siervo o a los hermanitos. Y gracias, Señor, por darme la oportunidad de darle esto que a mí no me gusta. Eso no estaba escrito, así que mejor sigo para adelante. Dice, de un solo hombre, no vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitara toda la tierra. Y determinó los periodos de su historia. Lo que le estaba diciendo es, Dios definió hasta dónde llegaba la vida de todos nosotros. Esto lo hizo Dios para que todos los busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y aquí viene la frase con la que a la que yo quería llegar en esta hora. Puesto que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. En Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Dígalo conmigo, en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Ese en Él somos es una identidad en Él. Y cuando tenemos una identidad en Él, ¿eres cristiano o no eres cristiano? Cuando tenemos una identidad en Él, cuando decimos en Él somos, no le decimos a la gente, te la voy a dejar pasar porque soy cristiano, ¿viste? Pero si no fuera cristiano, si no fuera porque soy cristiano, porque no te voy a responder porque soy cristiano, pero realmente usted ya pensó la respuesta. Y esto que le está diciendo, en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos, le está dando identidad al ser humano. Y le está diciendo que Dios está más cerca de lo que usted y nosotros hemos pensado. Porque cuando decimos en, estamos diciendo que estamos dentro de Él. En Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Está diciendo mucho para nosotros. Está diciendo que la solución a todas las cosas que nosotros enfrentamos el día de hoy no están fuera de Él, están en Él. En Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. No existe nada fuera de Él. Pero si te sales de Él, empiezas a buscar todo fuera de Él, entonces es cuando te sientes solo. Y es cuando sientes que se te acaba la vida. ¿Cuál fue el error de la cantante? Que no era una cantante cristiana. Pero su error era buscar llenar
su vacío con otras cosas que no tenían nada que ver y que jamás habrían llenado su vacío. Lo que hizo fue buscar cosas que la anestesiaban por un momento, pero que al salir de esa anestesia volvía a sentir el mismo vacío. Ahora, nosotros cuando nos sentimos así, ¿qué es lo que hacemos? ¿Nos anestesiamos o de verdad buscamos a ese Dios en el cual vivimos, en el cual somos y en el cual nos movemos? ¿Hacia dónde estás corriendo? Pablo sabía la lucha de los griegos con la búsqueda del yo. Y les dijo, ese que ustedes no conocen, yo sí lo conozco. Gloria a Dios, aleluya. De ese les he estado hablando. Y les digo, ustedes son tan idólatras que no se dieron cuenta. Y escucha bien, porque el enemigo quiere atacar lo que eres para que olvides hacia dónde vas. Ataca tu identidad porque alguien sin identidad olvida su propósito. Olvida que es en Él y que no es en ti mismo. Que las fuerzas que nosotros tenemos son en Él, no son por cuenta nuestra. Y el enemigo busca atacar eso en nosotros, nuestra identidad, para que nosotros olvidemos y nos alejemos del propósito de Dios en nuestras vidas. Yo vengo a recordarte que hay un propósito en ti, en tus hijos, en tu casa, y que ese ser hijo de Él, ese vivir en Él, nos dirige hacia donde debemos ir. Porque cuando sabemos quiénes somos en Dios, nos movemos en la dirección del Padre. Nada ni nadie te puede detener porque entiendes que el Padre sabe por dónde debe llevarte. Así que si eres un hijo, pon tu mirada en el Padre, y si tienes tu mirada en Él, entonces mirarás a través de Él, porque verás en Él, no fuera de Él. Y cuando las cosas que te distraen llegan, la mirada del Padre te hará seguir en el camino. No es la mirada puesta en el problema, es en Él. No es la mirada puesta en la enfermedad, es en Él porque tu sanidad está en Él. No es la mirada puesta en tus finanzas, porque es en Él. Es porque toda la solución a nuestros problemas están en Él. En Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Y si en Él nos movemos, si en Él somos, entonces lo que mueve el corazón de Cristo es lo que debería mover nuestro corazón. ¿Puedes pensar el día de hoy que todo lo que mueve tu corazón movería también el corazón de Cristo? Todo lo que pasa por tu mente, ¿movería el corazón de Cristo? Lo que somos el día de hoy, ¿mueve el corazón de Cristo? Les voy a decir por qué la actividad de hoy, en la tarde, les voy a decir por qué ese tipo de actividades que nosotros pensamos a veces lo más superficial de la actividad, lamentablemente muchas veces a nosotros nos pasa por la mente lo más superficial. ¿Cuánto habrá salido todo? Pero ese tipo de actividades pueden mover algo y hacer que se ganen 10 o que se ganen a uno solo. Pero ese uno solo podría estar ganando mucha gente en poco tiempo. Y eso nos hace parte de una sociedad. Cuando no conocemos o no somos parte de una sociedad, lo que pasa en esa sociedad no nos importa mucho. Y este tipo de actividad hacen que nosotros nos volvamos parte de la sociedad. Y es, creo que, una pelea con
con una iglesia que se aleja muchas veces y piensa que está protegida por no tener impío dentro de ella. Cuando la iglesia es para que llegue gente a ser salva. Y para prepararlos y vayan y se ganen a otros más. Así que no nos podemos alejar de la problemática de la comunidad. No podemos decir, yo no me voy a acercar a la gente que no es cristiana porque voy a cuidar mi testimonio. Pues tú estarás cuidando tu testimonio, pero eso está bien lejos del corazón de Cristo. Y si nosotros decimos que en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos, lo que mueve el corazón de Cristo debería movernos a nosotros también. ¿Qué es lo que mueve nuestro corazón? ¿Entiendes que en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos? Esa es tal vez una de las declaraciones más grandes y una de las más importantes en algún momento de nuestra vida. Si tú estás en una mala situación, en el día de hoy esta es tal vez la mejor solución que puedes encontrar en la Biblia. En Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. Pues Señor, si yo me muevo en ti, si yo vivo en ti y yo soy de ti, entonces todo esto va a pasar en cualquier momento. Pero aparte de eso, si todo lo que somos es en Él, entonces lo que mueva su corazón debe mover el mío también. Alabado Dios. Aleluya. ¿Sabe algo? Usted no lee la Biblia o usted no es cristiano porque ora y lee la Biblia. Usted y yo somos cristianos porque Dios está dentro de nosotros y nuestra naturaleza nos hace buscar a Dios. Alguien dijo que Dios, que Dios no existe porque lo dice la Biblia. Sino que la Biblia habla de un Dios que existe. La Biblia habla porque hay un Dios que existe. Gloria a Dios. Aleluya. Y saber que en nosotros vivimos en ese Dios tendría que mover nuestro corazón y nuestra vida. Piano, por favor. Y todos los músicos. Santo, aleluya. Alabado Dios. Alabado Cristo. Aleluya. Santo, aleluya. Alabado Cristo. La iglesia no está alejada de la problemática de las comunidades. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo que oraras por él? ¿O cuándo fue la última vez que sentiste que debías orar por alguien? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que que Dios te estaba moviendo a orar y a clamar por alguien? ¿Cuándo fue esa última vez? ¿Cuántas veces alguien ha estado enfermo y te ha pedido oración? De todas esas veces que alguien te ha pedido oración, ¿cuántas de esas veces has hecho una sola oración y ya no has vuelto a orar por él? ¿Usted sabe por qué a nosotros nos pasan y nos suceden tantas cosas a diario? Porque a veces necesitamos ponerle un rostro a las crisis y a las enfermedades. Porque si toca orar por alguien, si toca pedir por alguien, a veces lo hacemos rápido porque tenemos muchas cosas que hacer. Pero si el enfermo es un hijo, no lo tomamos así. Lo tomamos más en serio. Y en Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. Dice que Dios está con nosotros, pero también dice que debe movernos
su corazón. Y que entonces si sabes que afuera hay un problema de seguridad ahora mismo, deberías comenzar a clamar desde ahora, no cuando te toque, no cuando el problema te toque. ¿Sabes? Todo el mundo decía, cuando estuve en la cuarentena, mucha gente decía, yo vivía en Tennessee para ese tiempo, así que en Tennessee, le hablaré de Tennessee, porque yo estuve en la cuarentena en Tennessee. En Tennessee la gente decía, eso no es verdad, eso es mentira, hasta que se murió el primero. Y entonces dijeron, porque a veces hasta que nos tocan los problemas a nosotros, es que nosotros tomamos en serio las cosas. Yo quiero que tú te pongas de pie en esta hora. Y quiero que entiendas que este mensaje y que este sermón no es porque sepa nada de tu vida. Es porque Dios sabe lo que sucederá en los próximos días. Que tú entiendas que este sermón no es para que se quede solamente allí. Es para que nosotros nos hagamos parte y nos duela lo que sucede alrededor de nosotros. Hoy en día puede haber un grupo preocupado por los migrantes que están entrando ahora. Pero eso no es un problema nuevo. No es que no sea importante, sí es importante. Pero no es un problema nuevo. Es un problema que tiene mucho tiempo. Las enfermedades no son un problema nuevo. Siempre han existido enfermedades. Que alguien muriera por el alcohol no es nada nuevo. Pero no puedes esperar a que te pase a ti para entonces tomarlo en serio. No puedes esperar ser el familiar de alguien como Amy para entonces saber que tienes que hacer algo por los que están alrededor de ti. Que debemos orar y que debemos clamar por aquellas personas que están alrededor de nosotros y que también están sufriendo por muchas cosas, que se sienten solos. Y la solución, tú sabes cuál es. La solución siempre ha estado allí, tú siempre la has sabido. La solución tú siempre la has tenido. ¿Y qué pasa si sucede? ¿Y qué pasa si al pasar de los años llega alguien y te dice, pero si tú sabías, ¿por qué no me dijiste nada? Que no nos pasen los años y de repente un día alguien nos diga, pero si tú sabías y si tú tenías ese Dios, ¿por qué nunca me lo presentaste? Ni siquiera supe que eras cristiano. ¿Por qué no reaccionabas como un buen cristiano? Porque nunca me sonreíste, nunca me hablaste de Dios. Y tal vez si por lo menos me hubieses ayudado aquel día que me viste y me pasaste por un lado, al menos yo estaría buscando saber qué era lo que tú tenías. A veces nos hemos quedado callados. Y esto no es de decir estoy lleno de Dios. Esto no es de cristianismo, no es de decir yo estoy lleno del Espíritu Santo. Es que tus reacciones lo digan. Es que tus acciones afuera lo digan. Es que lo que suceda afuera al salir de aquí lo grite con fuerza. Así que yo quiero que tú puedas levantar tus manos y decirle al Señor, Señor, yo necesito tu presencia en mi vida. Pero que en cada momento, en cada lugar en el que esté,
puedas mostrar tu presencia en mi vida.